Mi tema para esta mañana es el sublime propósito de la iglesia. Quise comenzar con la historia de Ezequías, porque es una historia que ilustra lo que Efesios nos está tratando de poner en palabras abstractas. El párrafo que leímos es un párrafo de una obra gigantesca. Si quiere leer una biografía inspiradora, lea 2 Crónicas 29, 30, 31, 32, 33, la vida del rey Ezequías, que reinó en Jerusalén hace más o menos 800 años antes de Cristo. Tenía 25 años. ¿Se imaginan un chico de 25 años que le pongan sobre los hombros la responsabilidad de guiar una nación? Difícil. Hay algunos que tienen 70 y me parece que el saco les queda grande. Imagínense un chico. Pero en el primer versículo donde se abre la historia de Ezequías encontramos una frase que lo definió y lo marcó a toda su vida y todo su reinado. Y es que hizo lo recto a los ojos del Señor su Dios. Ahora, si ustedes leyeran el capítulo anterior, verían una de las historias más oscuras, el reinado de su padre fue una calamidad, un desastre indescriptible. La nación había entrado en picada. Comenzó con el bisabuelo de Ezequías, el rey Usías. Había sido un rey bendecido y próspero, pero de viejo se le subieron las copas del poder a la cabeza. Y un día decidió meterse en el templo y quiso ofrecer el incienso. Y Dios se la pegó con alma y vida. Lo castigó con una lepra instantánea y murió encerrado en una casa de leprosos. Cuando murió le sucedió su hijo, Jotam se llamaba. Y cuando usted lee va a encontrar una frase que es muy misteriosa. Evidentemente aprendió la lección del padre, pero dice, pero este no entró en la casa del Señor. Es como que Jotam dijo, ok, a mi padre se la pegaron a la casa de Dios, yo no entro ahí. Y cuando nació el nieto, que se llamaba Acaz, van a ver que fue un satanista entregado a lo peor de lo peor. Tomó uno de sus hijos, lo hizo quemar en el fuego para obtener el poder de los demonios. Eso, imagínense, lo volvió loco a Dios y les mandó guerra y castigo y sufrimientos indecibles. Les vuelvo a reiterar, lean el capítulo anterior, no ahora, please, cuando lleguen a casa, ¿ok? Y es un capítulo depresivo, es algo horrendo. Y menos mal, Acaz murió. Lo único bueno que tuvo Acaz. La vida fue una calamidad, bueno, ustedes saben. Y ahora viene Ezequías y se encuentra con una nación destruida. Y Ezequías es un rey sabio. Dice, yo quiero bendecir a esta nación, quiero levantarla. Y es entonces que nos encontramos con el desafío que él tuvo que enfrentar. Allí estaba la nación. Si miran ese mapa, el pueblo hebreo ya se había dividido en 2 grandes reinos, Israel 10 tribus, Judá 2 tribus, Ezequías estaba en Jerusalén, que era la capital del segundo reino. Territorio pequeño, limitaciones y ahora encima devastados. Y entonces en el relato que leímos, yo encuentro que el rey comienza a restaurar la nación. Y aquí en este relato encuentro principios vitales para su vida y la mía, que si usted presta atención y los lleva al corazón, va a ser una persona tan exitosa como aquel rey de la antigüedad. Lo primero que encuentro es que para levantar a la nación y sacarla del hoyo donde habían caído, él no empezó con reformas económicas. ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? Restaurar la adoración en el templo. Ustedes y yo leemos que él, luego de años que las puertas del templo estuvieron cerradas, ordenó que se limpiara, que se abrieran.
El lugar principal de aquella nación era el lugar donde Dios se encontraba con ellos. Judá o Israel en general, sin Dios, era un pueblo como los demás y quedaban sujetos a la merced de las fuerzas enemigas. Y sabía muy bien Ezequías que si el favor sobre la nación iba a recomenzar, tenían que recomponer la adoración a Dios. ¿La adoración es importante para Dios? Vamos a ver dentro de un ratito. Lo segundo que hizo el rey cuando leímos es que tuvo que restaurar el liderazgo. Las puertas del templo se habían cerrado, su padre lo había hecho. Allí trajo todo tipo de ídolos inmundos y yo no sé qué habrá sido la cantidad de inmundicia que trajeron al templo, que necesitaron toda una semana, no sé cuántos miles de sacerdotes limpiando toda esa cosa para arrojarlo al arroyo del Cedrón que está del otro lado de las murallas. ¿Qué habrán traído? Ídolos, imágenes. Todas las cosas que Dios había ordenado las pusieron aparte. Ahora reinaba Satanás en el lugar donde Dios moraba. Vaya. Y lo peor de todo, que ahora el rey ha muerto, Acaz ha muerto, y los sacerdotes, que eran los que debían defender ese lugar, se han hecho tan corruptos y están tan fuera de la voluntad de Dios como los peores paganos. Y es entonces que Dios le dice, a Ezequías los llama y le dice: hey, levitas, sacerdotes, vengan para acá, santifíquense. Esa es una palabra extraña. Si yo le digo santifíquese, usted me dice: ¿y a dónde voy? ¿A Roma para que el Papa me...? No. Está hablando de que usted, a los ojos de Dios, tiene un plan de acción que se llama este libro. Y ustedes y yo debemos conformarnos a esa estatura, a ese plan de acción, lo más que podemos. Nuestro espíritu debe ser: Señor, yo quiero agradarte y lo voy a hacer con un corazón sincero y genuino, no con un corazón dividido. Tercero, no sé si prestaron atención, pero el versículo 11 para mí es uno de los más hermosos, que define lo que es el propósito de aquellos hebreos de aquel siglo, cuando el rey les dice quiénes eran ellos y para qué habían sido llamados. Y noten bien que se los dice a todos, absolutamente a todos. No es algunos sí, otros no. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Dios les escogió a ustedes. ¿Usted sabe lo que es esto? Si a mí me llamara el presidente para servir en la Casa Blanca, qué honor sería. Pero acá te llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores a servir en su gabinete y a servir en este mundo de acuerdo a sus propósitos. Y al pueblo de Dios dice: ¿para qué? Para que estén delante de Él. ¿Y qué más? Y le sirvan. Y sean los ministros de su bendición. ¿Y qué es esto que sigue? Y le quemen incienso. Mis hermanos, ¿qué representaba el incienso? Yo se los expliqué hace un tiempo, pero en el lugar santo estaba el altar del incienso y el sacerdote tenía que venir, ¿cuántas veces al día? A la mañana y a la tarde. Cuando el día comenzaba, el sacerdote tenía que colocar el incienso ahí y tenía que subir como un aroma agradable a los ojos de Dios. Y luego a la noche, para que estuviera toda la noche encendido. ¿Y el incienso de qué nos habla la Biblia? ¿Qué es el incienso? Las oraciones del pueblo de Dios. Eso le dice algo a usted, la importancia que tiene la oración para su vida y para Dios. Yo creo que si muchas veces hiciéramos una encuesta, ¿cuántas oraciones hiciste esta semana?, descubriríamos que muchos no oran nunca. La gente que no conoce a Dios nunca ora. Por ahí se manda una para ver si le sale, pero Dios no es una agencia de lotería. Por eso esas oraciones no son respondidas. Pero aquellos que tienen los privilegios tantas veces ocupados en las cosas del diario vivir, corren y no ministran en el altar. Y les quiero decir que el altar es decisivo para Dios. Y es entonces que el desafío tremendo tenía este rey,
que era volver a restaurar la adoración, el liderazgo, la oración. Mis hermanos, restaurar la oración en la vida de una persona es dificilísimo. Si yo a usted lo invito a un picnic, usted viene contento. Si lo invito a salir a predicar a Cristo, usted viene contento. Yo lo invito a orar y a usted no le gusta. A la carne no le gusta la oración. Al ser humano no le gusta la oración. No brota espontáneamente. Tiene que ser cultivado este hábito. Y entonces el rey va a insistir sobre este privilegio. Y entonces finalmente ustedes ven que como resultado de este accionar, la nación comienza a volver a caminar. En el próximo capítulo leemos que celebraron la Pascua que hacía siglos que no se celebraba. Y de golpe, todo esto, la nación comenzó a levantarse y a salir de la tumba en la cual estaba enterrada. Gran desafío el de Ezequías. Pero noten bien, para levantar una nación caída necesitamos adoración, liderazgo, oración. Allí comienza todo. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Es la única que hay. Vamos entonces a una persona que tuvo otro tremendo desafío. Se llama el apóstol Pablo. Y eso es lo que ustedes y yo hemos estado estudiando en la carta a los Efesios. ¿Cuál era el desafío del apóstol Pablo? El mismo de Ezequías, pero distinto también. Él llegó a la nación que es actualmente Turquía. En aquel entonces era la provincia de Asia en el Imperio Romano. Y ustedes y yo estudiamos juntos cómo el apóstol encontró una comunidad de gente que estaba metida hasta acá en la brujería. Allí estaban los judíos tradicionales en medio de esa sociedad pagana y no hicieron ninguna diferencia. Y aquí estaban los paganos completamente perdidos. Y cuando Dios llegó, hizo una obra gigantesca en poder, en gloria, y miles de personas aceptaron el Evangelio y recibieron a Cristo como Salvador. ¿Cuál era el desafío que tenía el apóstol Pablo? ¿Que se salve algunos? Sí, pero mucho más que eso, era que sobre esa ciudad de Éfeso, donde reinaba Diana y el demonio que controlaba toda esa adoración, fuera rendido a los pies de Jesucristo y se estableciera en Éfeso el reino de Dios. Y es por eso que él trabajó y Dios lo utilizó, se formó la iglesia y ahora Pablo les está enseñando. El reino de Dios ha llegado. Cada persona que se ha salvado es parte de ese reino. Pero ¿son todas unidades sueltas? No, hay un segundo desafío. ¿Cuál es él? Formar la nueva familia de Dios. Eso es lo que estudiamos el domingo pasado. Que aquellas personas salidas de los gentiles o salidas de los hebreos, cada uno con su trasfondo, cada una con sus ideas, ahora se amalgamaban en un nuevo cuerpo, en una nueva humanidad. ¿Qué los unía? ¿El trasfondo? No, la historia era horrible. No podían estar más separados. Lo que los unía era un nuevo propósito de cara al futuro. Ahora eran la familia de Dios. Y vaya desafío. Los seres humanos cambiamos rápido. Avísenme cuando alguno cambie rápido. Yo le digo, mañana vamos a cambiar el culto a las 10 de la mañana. Y ustedes salen corriendo y me dicen, sí, pastor, a las 10 de la mañana. Dentro de un año más o menos habré logrado que me capten que vamos a hacer el culto a las 10 de la mañana. Los seres humanos cambiamos lento. Nos protegemos y al mismo tiempo nos vamos para el otro extremo tantas veces y una cosa es que no te engañen, pero otra cosa es ser lento e incrédulo. Bueno, esta gente tenía un llamado tremendo. Iban a ser un conglomerado o iban a ser una fuerza poderosa. Iban a ser un grupo de gente que jugaba al tenis o un equipo como el que le ganó a Rusia ayer. Perdón, no sé, no quiero decir nada. ¿Me entienden? Iban a ser un ejército que gana la guerra y hace un impacto. O iban a ser nada más que, sí, hi, nice to see you. Usted lo vi por ahí que una vez fue a la iglesia. No, Pablo tenía un desafío.
no era solamente ser salvos, era formar una familia. Y es por eso que en estos párrafos les va a enseñar los grandes privilegios que tienen. Y mis hermanos, acá vienen privilegios que son inmensos para usted, para mí. Usted puede decir, ¿y qué me importa? Así también va a vivir. Le ruego que para su bendición futura, si quiere ser restaurado, al igual que la nación fue restaurada en tiempos de Ezequías, preste atención a lo que viene ahora. Porque si Ezequías tuvo un desafío, y si Pablo tuvo un desafío, entonces, ¿cuál es nuestro desafío en el siglo XXI? Bueno, ¿conocen esa iglesia? Me imagino que no sé. Ok, gracias. En Efesios capítulo 2, Pablo les va a decir lo que quiero que consideremos. Vean ustedes. Versículo 19. En primer lugar les dice, ustedes han llegado a ser la familia de Dios. ¿Cómo lo dice? Así que ya no son extranjeros, ni extraños, ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mis hermanos, este es un privilegio que muchas veces los cristianos no se dan cuenta. Piensan que el cristianismo es venir a la iglesia. Eso es parte de la cosa, pero no es lo principal. Cuando tú te enrolas en el cristianismo y le dices sí a Cristo por la fe y le recibes, tú pasas a ser parte de un programa que es elevadísimo, que tiene unas metas elevadísimas y que tiene un propósito sublime, que es trabajar junto con el Señor y su poder para establecer su reino aquí en esta ciudad donde vivimos y en todos los lugares donde llegue nuestra influencia. Ahora, ¿eso le cabe solamente a los líderes? Sí. ¿Le cabe a los que están liderando en la iglesia? Sí. Pero no les cabe a todos los cristianos. Absolutamente que sí. Tú el día que te entregaste al Señor, no te diste cuenta. Tú aceptaste a Jesús porque no te querías ir al infierno, ¿no es cierto? Te dijeron, si no te arrepentiste, van a freír en la sartén. Y tú dijiste, no, eso está feo, acepto a Cristo. Y no te diste cuenta el paquetazo que te vino en el momento. Claro, lleva tiempo hasta que lo descubrimos, lógico. Son demasiadas bendiciones, demasiadas cosas hermosas. El creyente tarda décadas en descubrirlo, depende de la actitud que tenga. Pero quiero decirles que el plan de Dios es asombroso. Es ser transformado de gloria en gloria a la imagen del Señor. Y junto con Él vienen posibilidades ilimitadas. Es por eso que les dice, ustedes antes eran así, a la distancia los tenían y no, ahora son familia de Dios. Si yo soy familia de Dios, ¿qué significa eso? Que tengo todos los beneficios de mi Padre, que pertenezco a Él y nadie me puede sacar de esa relación y de esa comunión. Es un lugar exaltado, es un lugar de privilegio, es un lugar de honra. El mundo estúpido, ignorante, dicen, ¡ay, van los cristianos! ¡Los aleluya! ¿Sabes lo que estás perdiendo? Toda esta gente que hoy está en Disneylandia y todo eso, ¿saben lo que se están perdiendo? No saben, por eso están allá. Si supieran lo que es ser hijo de Dios y ser parte de su familia, estarían sentados acá, diciendo, dame más, Señor, porque tienes cosas maravillosas, eres glorioso, yo te quiero a ti. No, allá están, viviendo la sombra, viviendo lo que no ayuda. A Disney no le va a gustar este mensaje. Pero se dan cuenta. Dice más el apóstol Pablo. En los próximos 2 versículos, si ser parte de la familia de Dios es algo muy honroso y glorioso, nos va a decir más. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¡Wow! Familia, templo. ¿Qué lugar sagrado que era el templo del Antiguo Testamento en tiempos de Ezequías? Era el lugar donde el Señor habitaba y donde allí estaba su presencia.
Allí estaban todas las posibilidades de aquella nación. Mientras el templo estuviera bien cuidado y el pueblo fuera fiel a ese templo y al Señor, todo iba a estar bien. Dios iba a ocupar de todos sus enemigos. No les iba a faltar provisión. Iban a tenerlo todo. En la medida que fallaran, se acababa todo. Y ahora lo que dice Pablo es exactamente lo mismo. Ahora el templo cambió. El templo en Jerusalén, a los pocos años que fue escrita esta carta, 6 años más tarde, los romanos lo arrasaron. ¿Para qué? Para que todo el mundo entienda que el lugar de encontrar a Dios no es Jerusalén, es el lugar donde vives, porque Dios es espíritu, y cuando tú le aceptas, viene a tu vida y dice asombrosamente la Biblia que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. ¿Alguien puede creer eso? No tenemos ni idea del privilegio que es. Por un creyente que lo entiende, hay 1.000 millones que no la agarran. Pero eso significa que el Cristo poderoso que yo leo en los evangelios es el Cristo que ha venido a morar dentro de mí. Y que por lo tanto yo ya no soy un creyente ordinario. Soy una persona extraordinaria porque Cristo vive en mí. Y que por lo tanto tengo el privilegio de darlo a conocer donde quiera que voy y tengo el derecho a esperar, a ser un ministro, como dijo Ezequías al pueblo, para traer bendición a todos los que la buscan y la necesitan. Es por eso que nos dice, ustedes ahora se están edificando sobre la enseñanza de los apóstoles que nos dejaron este libro bendito y sobre los profetas que Dios ungió para establecer el reino en esos días. La principal piedra del edificio es el Señor. Y cuando Cristo ocupa el lugar central, comienza a crecer la familia y comienza a formarse un templo que no es estas paredes que están acá. Es un templo conformado por ustedes y por mí. Y que cuando el Espíritu Santo que está dentro nuestro, de ahí emana el poder para bendecir y transformar personas. Por eso me dice, ahora ustedes están formando un templo santo. Lógicamente, sin santidad no hay templo. Si una persona camina con un pie adentro y un pie afuera, y un pie adentro y un pie afuera, nunca va a pertenecer a ningún reino ni a ningún templo. Son la gente que desea amar a Jesús como Ezequías de todo corazón, los que forman ese templo. Es tu gran oportunidad, mi gran oportunidad, nuestro gran privilegio. Y luego dice algo más. En quien ustedes también son juntamente edificados. ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Mire, ¿usted sabe la diferencia entre un hotel y una casa? ¿Usted en el hotel pasa un año? No, usted en el hotel viene de visita. Por 1, 2, 3 días o lo que sea. ¿Y en su casa cuánto pasa? La mayor parte del tiempo, correctamente. Acá lo que el apóstol dice, Dios te ha traído a ti y a mí, a su familia, para formar una morada. No un hotel del Espíritu Santo. Si nosotros nos reuniéramos como esta mañana todos los días, ¿qué pasaría? Habría un impacto gigantesco en esta ciudad, en muchas vidas, y ocurrirían cosas muy notables. El creyente que va aprendiendo y va aceptando estos desafíos, es alguien que habitualmente este es el proceso. Se sienta ya en el último banco y te mira así, como diciendo, ¿qué me va a hacer ese sinvergüenza que está ahí? Después, cuando el Señor lo salva, empieza a subir y después se viene a sentar acá. Cuando empezó a venir, venía 1 hora tarde. Después que el Espíritu Santo lo regenera, comienza a llegar cada vez más temprano y después ya llega. Después dice, oh caramba, necesito más de esto. Y se enrolan las células y después, y ustedes saben, es un proceso de transformación y de gozo. Y mis queridos, está bien, así somos los humanos. Pero quiero decirles
que las posibilidades que tiene la congregación local, de la cual tú y yo somos parte, son increíblemente bellas y hermosas e ilimitadas. Porque somos, ¿qué cosa? Una morada para residir Dios en el Espíritu. Marquen bien, este es Dios en el Espíritu. Acá nos introduce un tema que no quiero tratar hoy con todos los detalles, pero quiero decirte que el Cristo poderoso que está sentado en la gloria se manifiesta en todas partes por el poder de su Espíritu. ¿Conoces el Espíritu de Dios? ¿Has cultivado su amistad? Él ha venido para formar a Cristo en ti. Ha venido para llevarte a Jesús. Dijo, ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y van a ser mis testigos. Cuando una persona no testifica es porque no tiene poder. Se le salió la válvula del neumático y se le escapó la cosa. Mis hermanos, morada de Dios comienza en mí, con el mover del Espíritu que me acerca a Jesús y me da sed para conocerle y me da sed para buscarle, para servirle y ser lo que Ezequías le dijo al pueblo. Ustedes son gente escogida, tienen un privilegio enorme, han sido llamados por Dios para que les sirvan, que sean sus ministros de bendición, que eleven el incienso. Es por eso que Pablo toma estos conceptos del Antiguo Testamento y los trae a nuestra era. ¿Y el apóstol Pedro qué hace? Exactamente lo mismo que leímos. Ustedes son un sacerdocio santo. Cada uno de nosotros, tal vez hasta este día no lo sabías. Bueno, ahora lo sabes. Bienvenido a la familia de Dios, bienvenido al templo de Dios, bienvenido a la morada del Espíritu, bienvenido al lugar del servicio donde Dios te ha llamado y te ha dado habilidades y te ha dado capacidades que tú quieres que uses, que Él quiere que tú uses, para la extensión de su reino. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un sacerdote santo. El domingo que viene te vas a poner la sotana, ¿ok? No va por ahí la cosa, no tiene nada que ver con vestiduras, ni tiene que ver con saco y corbata, Hay iglesias donde si el pastor no tiene el saco y la corbata, no, la santidad no tiene nada que ver con lo externo. Es algo que viene aquí del corazón. Es algo que viene del corazón que ama al Señor y lo hace con alegría. No lo hace porque tiene algo que ganar, sino porque ya lo posee todo. Y entonces, nos dice Pedro que ustedes y yo hemos sido llamados, nos dice acercándonos a Él, piedra viva. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué son esos sacrificios espirituales? ¿Qué estamos haciendo esta mañana aquí? Ofrecemos sacrificios espirituales cuando alabamos al Señor, cuando le cantamos, cuando le honramos con nuestra alabanza, con nuestra gratitud. Son sacrificios espirituales cuando oramos y quemamos el incienso que le agrada al Señor. Sacrificios espirituales cuando estamos escuchando su palabra para que nos transforme y nos haga más a la imagen de Cristo. Sacrificios espirituales cuando salimos a servir durante la semana, en las visitas al hospital, a quien sea. Cuando contamos a los demás acerca de las riquezas inescrutables de Cristo. Es por eso que en este día, mis queridos, estas realidades son profundamente transformadoras. Cuando ustedes y yo lo comprendemos y comenzamos a decir, pero Señor, ¿será posible que esto sea así? ¿Será que el pastor me está vendiendo la Torre Eiffel? No, es algo que supera. Ya lo vamos a ver en la segunda parte del capítulo 3, cuando Pablo dice, oren para que el Dios que puede hacer mucho más que lo que la imaginación humana, que es las paredes que me limitan, Él puede hacer mucho más que todo eso. Y eso es lo que ustedes y yo necesitamos, ser liberados de estas limitaciones humanas, de los sentidos físicos que no me dejan ver el mundo espiritual, que no me dejan oír la voz de Dios. Es por eso que el apóstol dice, ustedes
Tantos judíos como gentiles han sido llamados para una vocación asombrosa. Formar una familia, edificar un templo para morada de Dios, un lugar donde se ofrecen sacrificios. Y es por eso que los quiero llevar para concluir a este párrafo tan importante que es Juan capítulo 4. Porque aquí es el Señor quien habla a la mujer samaritana. Y esta mujer que estaba buscando el camino y está perdida porque cree que es cuestión de aquí y de allá, el Señor le va a enseñar lecciones vitales que son urgentes para ustedes y para mí. Le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Efectivamente, la muerte de Cristo abolió con los lugares físicos. Ahora tú te puedes acercar al trono de la gracia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y siempre está abierto para escuchar tu súplica. Y dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Marca este versículo. En el día de hoy hay muchos que dicen: bueno, mientras seas sincero, todo está bien. Dios te dice: estás equivocadísimo. Hay un solo camino de salvación, viene por la nación hebrea y la consumación se llama Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo olvidemos nunca. Al Señor le importan poco tus ideas. Él te dice: este es el camino y entras por él o te vas a ir a donde ya estás yendo. No termines en ese lugar. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. ¿Quieres marcar esa frase? ¿Qué está buscando Dios? Gente que le adore. Eso es lo que Dios le agrada de ti y de mí. ¿Por qué? Porque cuando tú comes, eres un ser humano. Cuando tú caminas, eres un ser humano. Cuando adoras, te pones al nivel de los ángeles. Es algo muy grande, es algo muy glorioso. Es por eso que eso es lo que Dios está buscando. Adoradores. Adoradores que comprendan que tú fuiste creado para adorarle a Él. Y que es la actividad suprema que un ser humano puede hacer. Muchos dicen: este vale mucho porque tiene una casa en Malibú. Este vale mucho porque tiene una empresa gigantesca. Este vale mucho. Dios te ve a ti y dice: este vale mucho cuando estás sobre tus rodillas. Y dice: esta es la gente que Dios busca. Y te digo que busca y no encuentra mucho. Porque la adoración no es cuestión de canciones o de ritmos o de cantar con las manos para arriba o para abajo, como sea. Ni orar de rodillas ni parado. Es una actitud del corazón que tiene sed de dar con el Dios vivo. Es la sed del salmista en el 42 que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama Dios por ti, el alma mía. Eso es lo que Dios busca, gente que tenga esa pasión. Que no tiene que ser que te vas a ir a recluir en tu casa todo el día como en un convento, no. Que estás trabajando y sin embargo con tu espíritu estás orando y te estás elevando a la presencia del Rey. Y dice aquí el Señor: tales adoradores busca que le adoren. Pero noten bien, dice: para que esa adoración sea aceptable tiene que ser, ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser hecha por el mover del espíritu. A mí me preocupa cuando ustedes están tan callados. Cuando en el corazón del creyente no brota el amén, la aleluya, me indica que el Espíritu Santo está apagado. Así de simple. El creyente que no tiene gozo es porque algo se secó adentro. Algunos de ustedes les voy a hacer una pregunta y van a tener que hacer una excavación arqueológica. ¿Se acuerda cuando se enamoró de su novia? Le tenían que exhortar: niño, anda a cambiarte antes de ir a verla a ella. Niño. En fin, cambiemos de... Usted sabe de lo que estoy hablando.
Cuando el corazón está en fuego hay una manifestación externa. Usted no se enamoró y se quedó en su casa y le mandaba un textito. No le alcanzaba el tiempo para estar con Elia. Y así es con las cosas de Dios. Cuando la adoración es promovida por el Espíritu, en el corazón del creyente hay gozo, hay alegría, hay deseos de darlo a conocer, hay entusiasmo. Hace un rato cantábamos una canción que yo no sé si ustedes entienden lo que están cantando. ¿Qué quieren decir cuando dicen queremos un avivamiento en este lugar? ¿Qué están cantando? ¿Que haya qué en este lugar? Si el Espíritu Santo viniera y hubiera un avivamiento, usted comienza a adorar de otra manera. Usted va a adorar con entusiasmo. Usted va a adorar con pasión. Porque el Espíritu Santo es un fuego que lo mueve. Se acaban las actitudes distraídas y las pacientes. Cierra el celular y está en la presencia de Dios. Y en la presencia del Dios Santo cae toda la escoria. Usted comienza a adorar. Queremos un avivamiento. ¿Qué tipo de avivamiento? ¿Light o de los buenos? En el día de hoy tenemos mucho light. Si usted quiere uno de los buenos, va a empezar a arrepentirse y a confesar muchos pecados ocultos. Y usted va a ponerse en la presencia de Dios de la misma manera que Ezequías se puso. Y dijo, Señor, yo te quiero servir con todo el corazón y no un corazón dividido. Si hubiera un avivamiento y el Espíritu Santo soplara, las oraciones serían en fuego. Tantas veces estoy en una reunión de oración y digo, ¡ay, qué paseo por la Antártida que me estoy pegando! No se escucha un amén, no se escucha nada. Todo silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque son creyentes arrogantes que ya se las saben todas. Por eso es todo, arrogancia espiritual. Por favor, estos fanáticos estúpidos, ya soy inteligente, yo me la manejo. Así también le va a las iglesias. Mis hermanos, cuando Dios dice, debe ser adoración en espíritu, es el Espíritu el que promueve. Cuando el Espíritu sopla, algo pasa. Algo se mueve, la adoración no es la misma, la alabanza no es la misma. Todo cambia. Y dice algo más, y en verdad. Porque esto es lo que siempre les he hablado, se lo dije hace un ratito ya, pero lo voy a volver a reiterar. No podemos acercarnos a Dios con nuestras ideas y nuestro programa y nuestro, mío, yo digo, yo pienso. A la fuera con la basura. Ezequías dijo, saquen toda la basura del templo, todo eso no sirve. Restauremos la adoración sincera a Dios, que tiene que venir en la verdad proclamada por la Biblia. Es el único camino para llegar al corazón del Padre. Y dice más, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Cómo dice? ¿Y si te parece? Dice así, es necesario, es mandatorio. Yo leo el Antiguo Testamento y ¿saben lo que me asombra del Señor? Es que no era hispano. Los hispanos somos los grandes desordenados de la historia. ¿No es así? Planeamos para el siglo que pasó. Llegamos a la hora, una hora más tarde. Yo leo mi Antiguo Testamento, queridos. Dios es un Dios de orden. Lean todo el ritual del templo. Los levitas tenían que hacer una cosa, los sacerdotes otra. Y guay del que se metiera en el rol del otro. No, nuestro Dios dijo, el arca tiene que ser llevada de esta manera. Esto tiene que ser así. Los candelabros, el incienso. Dios es un Dios de orden. Su casa es un lugar de santidad. Y en estos días, ustedes se dan cuenta. Y no es un día de desafío. Ezequías tenía un desafío. Pablo tuvo un desafío en Éfeso, en el primer siglo. Nosotros tenemos un desafío en este siglo XXI, aquí donde estamos. Yo siempre les digo, yo espero que cuando lleguemos al final de mi vida, o de tu vida en este caso, puedas mirar para atrás y decir, los años que pasé en comunidad fueron los mejores años de mi vida. Porque fueron los años cuando conocí a Dios, crecí espiritualmente
y me levanté a la altura de las posibilidades que Cristo me ofreció. Mi hermano, el corazón de nuestra fe se llama Cristo Jesús. Lean Efesios y van a encontrar todo lo que Él hizo por ti y por mí. Y ahora te dice a ti y a mí, ¿y vas a responder a la altura de lo que yo te ofrezco? ¿O vas a ser el panqueque de la iglesia eternamente? La tortilla de maíz chatita. Oye, mi hermano, Dios ha sido bueno contigo y va a ser siempre bueno contigo. Pero ¿no crees que sería triste que el día que llegues a la presencia del Rey te examine y te diga, igual, por gracia te salvé, metete para adentro, hijo inútil? No, usted no quiere ser un creyente reprobado. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, dice la Biblia, como un obrero que no tiene nada que avergonzarse. Y mis amados, vengan a Segunda Crónicas, vamos a ir al capítulo 31, porque lo que fue la clave del poder en la vida de Ezequías es lo que para mí es la clave en el día de hoy. Dios te ofrece posibilidades únicas. Tiene un plan para tu vida único para ti. Te ha dado dones únicos. Te extiende un llamado único y exclusivo. Vas a levantarte a la altura. Vean lo que dice. 31, 21. Segunda Crónicas 31, 21. Dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Queremos eso para mi vida? ¿Quieres eso? ¿Quieres que el Señor te prospere de esa manera? Nuestro Dios está vivo, está aquí y está esperando que le digas, Señor, ayúdame con tu gracia. Estoy seco y sin vida, necesito vida, Señor. Lléname de tu poder, de tu gracia y de tu bendición, para que sea la persona que tú quieres que yo llegue a ser en el poder y la gloria del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para adorar.